Corte debatieron la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, en esa época con el argumento de que había que estar preparados porque se prefiguraba por la intervención de algunos abogados como el exministro Cosío y otros que anduvieron de cabilderos, que la Corte Interamericana iba a ordenar o iba a fallar en contra del Estado mexicano, y entonces que había que modificar la Constitución y desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pues en esa ocasión fue declarada ya constitucionalmente válida la prisión preventiva oficiosa, si mal no recuerdo. Se modificó única y exclusivamente en los delitos concernientes a la defraudación fiscal y se quedó constitucionalmente vigente respecto de otros delitos graves. Y no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa, como le dije, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución. Pues es uno de los orgullos y de nuestros puntos de encuentro como mexicanos, y la Constitución y las leyes que de ella emanan van a ser respetadas por todos, son respetadas por todos, absolutamente todos los mexicanos o quienes se encuentran en el territorio nacional, y tiene que haber respeto también para nuestra ley suprema de parte de los tribunales internacionales. Luego entonces, esta que es una sentencia por unos hechos que se dieron en el 2006, imagínense ustedes la celeridad con que trabaja esa Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Fueron unos hechos que se dieron en el 2006 y algunas personas, 3 para ser específicos, acusaron de que se habían violado sus derechos humanos porque se les había detenido arbitrariamente, y ahora, entre otras cosas, la resolución contiene que haya una especie de reparación del daño, que es así. El gobierno federal, el Estado mexicano, a lo largo de estos años había venido cumpliendo. Entonces seguramente se cumplimentará en cuanto a la cantidad. En algún caso creo que $10,000, en otros 403,000 pesos. Todas esas acciones se van a cumplimentar, pero desde luego que no estamos de acuerdo y no aceptamos que haya un suprapoder por encima del Estado de Derecho que está regido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Señor secretario, Permítame tantito. muy buenos días. Bienvenido a Tlaxcala, es Elvira de la revista AMA. Mi pregunta es acerca de la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional en el estado de Tlaxcala, el avance que presentan, y preguntarle de manera específica en la zona de Calpulalpan 2 temas: si la Sedena está cumpliendo al 100% los convenios con el ejido en donde se está construyendo el cuartel, porque empieza a haber descontento por algunos convenios que se establecieron y no se les está cumpliendo a los ejidatarios, y si habrá acciones inmediatas al respecto de la venta de combustible, como se conoce, huachicol, porque a escasos metros donde se está construyendo precisamente el cuartel y a lo largo de alrededor de 2 kilómetros se sigue ofreciendo combustible robado a los que transitan por esa zona. Bueno, no tengo el dato exacto respecto a lo que menciona del huachicol, pero tomo nota y vamos a pedirle a las autoridades correspondientes que investiguen. Respecto del otro, pues la Secretaría de la Defensa está dedicada, entre otras cosas, a la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. Se cumple en tiempo y forma, no nada más con la construcción de los cuarteles, sino con, por ejemplo, las obras complementarias o las tareas incluso que indemnicen o que compensen en algunos casos las afectaciones que se pudieran realizar por el desarrollo de las obras. Y yo estoy seguro para que en cuanto se culmine la construcción
de esos cuarteles, pues seguramente habrá ya pleno acuerdo con los ejidatarios. Miguel Hernández. Miguel Hernández, portal de Noticias de Tlaxcala. Preguntarte respecto al plan B de la reforma electoral. La oposición dice que va a interponer un recurso ante la Suprema Corte. Ahorita está en comisiones en el Senado de la República. La Secretaría de Gobernación está trabajando para que pase en el Senado de la República. Bueno, efectivamente está en comisiones, si mal no recuerdo, los puntos constitucionales y, ¿cómo se llama esta? La de legislativa, prácticas parlamentarias segunda. Esa minuta, hay que esperar que el Senado de la República termine discutiendo y votando la misma. Creo que hay mucha confusión en cuanto a la técnica legislativa, porque esta minuta ya viene como una corrección a una minuta previa que había enviado al Senado, y según, y aquí está el diputado Pablo Amílcar Sandoval, que es uno de los expertos en técnica legislativa, no nada más en la Cámara de Diputados, sino en la historia moderna del país. Ahora lo que la Cámara de Senadores tendrá que hacer es aceptar la minuta, revisar la parte que ya fue aprobada sin ningún problema de la minuta que ellos habían enviado, ordenar o enviarla al Ejecutivo para que se proceda a la publicación, y la parte que no fue aprobada de la minuta original o que fue modificada por la segunda minuta, entiendo que queda en una especie o entra en una declaratoria de que no fue aprobada, ¿no? Entonces se va a una especie de congeladora definitiva, ya no surte ningún efecto legal. Ahora bien, pues la oposición y quienes consideren o quienes tengan alguna inconformidad jurídica con esta reforma a las leyes secundarias, pues están de su derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Alguno entiendo que ha promovido un amparo respecto a la parte de esa reforma que ya fue publicada, otros dicen que interpusieron, nosotros no tenemos mayor conocimiento de ello, una controversia constitucional. En todo caso, pues lo hacen en ejercicio de su derecho, y nosotros esperamos que la Suprema Corte emita un fallo declarando la constitucionalidad de la reforma. ¿Por qué esperamos? Porque pues es un trabajo profesional. El único que seguramente, o los únicos que seguramente se van a quedar sin empleo a partir de abril de este año son precisamente Lorenzo Córdoba, consejero presidente, y Ciro Murayama, y el secretario ejecutivo del Consejo General, porque desaparece la Secretaría Ejecutiva, que era un órgano el más poderoso, digamos, el que según ellos manejaba el Consejo General del INE. Pues esa desaparece y se reasignan las tareas. Hasta el gasto pasaba por las manos del secretario ejecutivo. Pero bueno, pues no nos asusta. El señor Córdoba está acostumbrado a andar diciendo barbaridad y media. No habla de cómo los consejeros electorales, por ejemplo, les pagaban un bono de dote, ¿no? Se iban a casar y le daban un bono para que fuera más agradable la luna de miel, yo creo. Y ahora anda diciendo que el hecho de que se terminen insaculando a los 4 nuevos consejeros es renunciar a hacer política. Pues aquí en Tlaxcala se lo volvemos a decir. Dice eso porque no quiere hablar de cómo lo eligieron a él. Él fue parte del reparto de ese botín y fue parte de la cuota a un partido político que ya en otra ocasión voy a detallarles. Él le debe el cargo no al pueblo de México, se la debe a sus patrones, que eran los dirigentes
de partidos políticos en su época, la Constitución prevé que si no se construyen las 2/3 partes de la Cámara de Diputados en una votación para elegir al Consejo, pues se abra un proceso de insaculación y desde nuestro punto de vista, pues nada más puro que la insaculación, si piensan que en aras de no llegar a ello, vamos a transigir de ideales y de convicciones, pues se equivocan. Este país ya cambió y los asuntos públicos ya no son botín político de nadie. María, de Ahora Noticias, por favor. Secretario, buenos días.